¿Sabés qué día es hoy? Martes con M de Misiones. Bienvenido a este programa que como cada martes aprendemos el deseo del corazón de Dios, que es que el Evangelio sea predicado a toda criatura y que todos puedan proceder al arrepentimiento y puedan recibir este regalo de Dios que es la salvación por medio de Jesucristo. Bienvenido a este programa y espero que sea de mucha bendición. El día de hoy contamos con la oportunidad de nuestro hermano Lionel. Él es de Rosario y se está preparando junto a su esposa y sus hijos para poder viajar a Turquía y predicar el Evangelio. Su proyecto se llama Romanos 15:20. Así que ahora vamos a ver su oportunidad, a escuchar su testimonio, que estoy segura que va a ser de mucha edificación y de mucha bendición. Hola queridos hermanos, es un privilegio para mí poder compartir algo sobre nuestra vida, sobre el llamado que Dios nos ha hecho a un lugar tan distinto a este como es Turquía. Me quiero presentar, mi nombre es Leonel, vivo en la ciudad de Rosario y bueno, esta es mi historia. Les quiero compartir que conocí al Señor en la adolescencia por medio de un compañero de la escuela que me comenzó a hablar del Señor. Yo no vengo de familia creyente y este compañero de la secundaria vez tras vez me hablaba de Cristo, me invitaba a la iglesia y llegó el momento donde el Señor me abrió el entendimiento por medio de Juan capítulo 3, donde la verdad que se me hizo la luz, ahí pude entender que Cristo había muerto por mí, había derramado su sangre y solamente por medio de Él tenía perdón de pecados. Y bueno, ahí comenzó todo un camino nuevo, un camino lindo, un camino muy hermoso. Y así comencé a crecer en la vida cristiana, tomando mayores compromisos. Y una de las cosas que sucedió es que siempre me encontraba yendo a algunas conferencias, incluso desde recién convertido, la mayoría eran conferencias bíblicas, pero cuando había alguna conferencia misionera yo iba, de hecho iba indistintamente porque no entendía cuál era la diferencia entre las dos conferencias. Y esto que escuchaba siempre me impactaba, podemos decirlo así, me pegaba en el pecho. Siempre que iba escuchaba algún testimonio de misioneros, siempre que hablaban de algo de la obra, de las necesidades incluso de la obra, de las experiencias de la obra, siempre me afectaban y siempre me movían todas las entrañas. Y claro, yo en ese momento que era adolescente pensé que para todas las personas era exactamente lo mismo. Yo realmente pensaba que a todos les pasaba como a mí. Y bueno, fui creciendo en este camino, fui creciendo también en la cercanía y en de mirar con agrado la obra misionera. Fue así que incluso en una conferencia misionera decido estudiar lo que después terminé estudiando, que es magisterio. Recuerdo que un misionero, un extranjero, había en un momento, en una conferencia, había dicho que si había algún joven que quería servir al Señor en la obra misionera y estaba decidiendo qué estudiar, que considerara seriamente el estudiar magisterio, porque eso, decía este hermano, le daba muchas puertas abiertas con la gente, con los niños, con la sociedad. Y para mí eso fue palabra de Dios. Yo no recuerdo nada más que haya dicho este hermano, no me acuerdo ni del mensaje, ni de hecho ni me acuerdo del nombre del hermano, ni de la cara, porque de hecho nunca más lo volví a ver, pero el Señor lo utilizó para encaminarme. A partir de ahí, no sé, me parece que la semana siguiente ahí, porque era la época y la fecha donde uno se tenía que inscribir en para continuar, ¿no? En este caso me iba a inscribir en el profesorado, así que la próxima semana a esta conferencia, creo, si no es una, es a las 2 semanas, presenté mi inscripción y al año siguiente comencé. Y en primer año conozco a la que después del tiempo iba a ser mi esposa Carla. El Señor la llamó a la obra en la edad de los 14 años en una conferencia, que ella iba a otra iglesia totalmente distinta a la mía, pero en una conferencia
misionera en el Chaco, el Señor le habla muy claramente y le había dicho que quería que ella lo sirviera a él en la obra misionera. Así que bueno, nos conocimos, comenzamos con una amistad, nos pusimos de novio y a los 3 años nos casamos. Siempre fue este tema, estuvo presente el tema de las misiones, el tema de nuestro futuro, y comencé a partir de los 19 años a hacer viajes misioneros, exploratorios, de acompañamiento. Fui así que pude viajar a Jujuy y conocer un hermano que me invitó a ir por toda la puna jujeña, predicando el Evangelio, compartiendo la palabra, haciendo todo. Yo en ese momento habré tenido, tenía unos 19 años. 19 años. Y fue también una experiencia increíble para mi vida que realmente me marcó profundamente. Y nuevamente la misión seguía muy cerca de uno. Yo lo veía en sí como una carga, como una inquietud. Yo en ese momento no hablaba de llamado. Si alguien me preguntaba, ¿el Señor te ha llamado a la obra misionera?, seguramente no le iba a decir que sí. Si no, le iba a decir, mira, la verdad que me inquieta mucho, esto me gusta mucho, me produce mucha carga. Con mi esposa, después de casados, comenzamos a planificar. Intentamos ir a estudiar a un instituto bíblico. La cuestión es que finalmente se cerraron las puertas. Después vino nuestro primer hijo, cuando teníamos 25 años. Continuamos hablando con nuestros líderes. Después, 3 años después vino el segundo y 3 años después la tercera. Y cuando pensábamos en la obra misionera, nuevamente nuestro corazón se retorcía. Siempre que íbamos a alguna reunión especial en la iglesia, donde compartía algún hermano, no importara de dónde fuera, siempre salíamos muy emocionados, siempre. Y eso nos hacía dudar y le decíamos, Señor, ¿cuál es tu voluntad para nosotros? No sabemos, esto no se va. Nos gustaría que se vaya, pero esto no se va. Y fue así que, pasando el tiempo, cuando los chicos ya eran, todavía no habían empezado la adolescencia, comenzamos juntamente con otros hermanos de la iglesia a formar parte del ministerio misionero, y el Señor nuevamente volvió a inquietar nuestros corazones. En el año 2014 conocimos la obra en Turquía de primera mano por medio de un querido obrero que trabaja ya hace muchos años, y este obrero, que lo encontramos en Buenos Aires, nos invitó a visitar Turquía. Nosotros veníamos orando y veníamos inquietados, no sabíamos qué lugar, pero sí había una carga muy definida para trabajar con islámicos, con musulmanes. Y bueno, el Señor sigue encaminando nuestros corazones. Este hermano nos invitó, y nuestros pasos, no solamente nuestros corazones, sino nuestros pasos, nos invitó a visitar Turquía. En el año 2015 pudimos hacer ese viaje, y bueno, eso fue algo increíble, porque Dios ahí terminó de confirmar muchas cosas. Ahora les voy a contar la historia de mi esposa, entre paréntesis. Y cuando llegamos, después de ese viaje, continuamos en oración, tomando algunas capacitaciones, hablando con el liderazgo de nuestra iglesia. Durante el año 2018 hicimos una capacitación transcultural en la ciudad de Córdoba, y también en la segunda mitad del 2018 pudimos vivir en Foz de Iguazú, en la Triple Frontera, para hacer todo un trabajo con árabes. Una experiencia muy linda, y el Señor nuevamente ahí confirmaba nuestros pasos. Y llegamos a este momento en el cual hay un equipo armado en la iglesia en Esmirna que nos está esperando, después de haber pasado por múltiples situaciones. Pero nos encontramos en este momento. Nosotros teníamos fecha para salir junto con nuestros 3 hijos, por supuesto, en mayo, el 7 de mayo de este año, y por una cuestión de público conocimiento, como es la pandemia, el coronavirus, se suspendieron todos los vuelos, y estamos aquí esperando que el Señor nos confirme, nos indique cuál es el próximo momento. Seguramente nosotros de momento estamos proyectando
la primera parte del año que viene, pero bueno, el Señor nos tiene que marcar, que indicar. Hay muchas cosas para las cuales aún no tenemos respuestas, porque al fin y al cabo esto es una empresa de fe. Así que bueno, estamos expectantes, esperando, tratando de estar con los oídos bien abiertos a las indicaciones del Señor en cuanto a la fecha y en cuanto a todos los detalles. Así que bueno, ¿cómo es la historia de mi esposa? Cuando en el año 2013 escuchamos por primera vez sobre la obra de Turquía, no por un hermano que estaba trabajando allá, sino por un obrero de Argentina, nosotros habíamos estado hablando con él sobre Pakistán. Y este hermano en un momento, en ese diálogo, nos dice lo siguiente: ¿el Señor los ha llamado puntualmente para Pakistán? ¿O ustedes quieren trabajar con musulmanes en general? Y le decimos, la verdad que a nosotros nos gustaría trabajar con musulmanes, pero bueno, como vos tenés experiencia en Pakistán, y nos dice, mira, con las características de su familia, las edades de sus hijos, yo no les recomiendo Pakistán, a menos que el Señor claramente les haya dicho, vayan a Pakistán. Pero alguna vez pensaron en Turquía. Los 4 abuelos de mi esposa vinieron de Turquía. Mi esposa es de ascendencia armenia. Y ella oraba así, Señor, cualquier lugar menos Turquía. De chiquita ella había sido enseñada a tener una resistencia, un rechazo natural hacia todo lo que era turco. En la casa, los fines de semana cuando se juntaban, contaban aquellas experiencias tan crueles que habían vivido sus propios padres o abuelos. Así que pensar en que Dios no llamaba a ese lugar era realmente algo que ella no lo podía asimilar. Después de un año entendiendo, orando, luchando, ella se dio cuenta de que tenía que liberar el perdón, que tenía que perdonar. Decirle, Señor, los entrego en tus manos. Y ella se dio cuenta de una manera muy clara. Fue el Señor que de una manera muy marcada en su mente, en su conciencia, le indicó de que el mismo Cristo que había muerto y derramado su sangre por ella, había derramado su sangre también por ese pueblo, y que aún en Turquía hay mucho pueblo de Dios que Él tiene preparado. Así que bueno, eso fue un momento muy lindo, también la experiencia de mi esposa, y eso duró un año entre el 2013 y el 2014, y en el 2014 sucedió esto que les contaba anteriormente, que conocimos a este obrero. Así que este obrero nos decía, mirá cómo hace las cosas Dios, que hubo una generación que se fue por causa de la persecución, y 2 generaciones después están volviendo, pero ahora con una fe, con una esperanza, con un mensaje para compartir. Así que la verdad que uno queda asombrado de cómo Dios hace las cosas, del poder de Dios, de los caminos de Dios, de cómo Dios es y cómo Dios hace todo. Así que bueno, eso en cuanto a mi esposa. Y ahora sí me gustaría leerles un versículo y también contarles un poquito sobre Turquía. Gracias por este tiempo. El nombre de nuestro proyecto es Romanos 15:20, por estas palabras que el apóstol Pablo dice. Dice el versículo 20 de esta manera: me esforcé en predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. El apóstol Pablo empieza en el versículo 18, hablando de aquello para lo cual Dios lo había utilizado. Y en el 19 él empieza a citar algunas ciudades. Él dice, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico queda hoy en día en lo que es Bulgaria, el norte de Grecia. Es decir, él lo había llenado todo del Evangelio, es lo que dice el versículo 19. Y en el 20 él comenta cuál era su estrategia.
Él identificaba un lugar y se hacía esta pregunta: Cristo fue anunciado aquí. Si Cristo había sido anunciado ahí, iba a seguir. Pero como Cristo no había sido anunciado en esos lugares, ahí se quedaba y predicaba el Evangelio. De esa manera, él avanzaba con la extensión del Evangelio, porque él tenía una promesa. Esta promesa está en Isaías 52, y es este versículo 21 que dice: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán. Él tenía una promesa. Y él sabía, porque la palabra de Dios lo declara, que si hay gente en una región que nunca escuchó hablar del Señor, van a creer. Y van a ver. Y le van a conocer. Y eso era el motor de Pablo por el cual quería predicar. Y de hecho, ¿hasta dónde llegaba su visión? Y eso está un poquito más adelante en el versículo 24. Cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Entonces vemos a un Pablo, un apóstol Pablo, que él pensaba que el cumplimiento de la gran comisión hasta lo último de la tierra era un mandato completamente literal. Hay algunos historiadores que dicen que en lo que en ese momento era España, había un lugar que se llamaba Finisterre, es decir, la tierra del fin. Y muchos historiadores cristianos dicen que, claro, cuando Pablo quiere ir a España, en verdad lo que él quiere ir es a la tierra del fin, en el cumplimiento literal de la gran comisión. Entonces, nuevamente, vemos a un Pablo que sale de Jerusalén, predica por todo Asia Menor, llega hasta Ilírico, empieza a predicar en Grecia. Al cruzar Europa comienza a predicar en Grecia, y después él tiene la idea de llegar hasta España. ¿Qué visión la del apóstol Pablo? Hermanos, ¿cómo es nuestra mirada sobre el cumplimiento de la gran comisión? Generalmente, y nosotros de hecho no mentimos si decimos que aquí hay gran necesidad. De hecho, en todos los lugares hay necesidad. Pero decía la vez pasada un predicador, John Piper, este hermano decía lo siguiente: no es la pregunta misionera esa, sino ¿dónde no hay creyentes que puedan iluminar? Esa es la pregunta misionera, porque necesidad hay en todos lados. Pero ¿dónde no hay creyentes que puedan ser de luz, ser de ejemplo, ser de testimonio? Esa es la pregunta misionera. Y a esos lugares tenemos que ir, armándonos de este pensamiento, donde Cristo no haya sido anunciado. Si yo a alguno de ustedes les pregunto acerca de Ali, de Hussein, de Abu Bakr, seguramente la mayoría de ustedes no saben quiénes serán, o quiénes son, o quiénes fueron. Sin embargo, es lo mismo que les pasa a la mayoría del mundo islámico cuando alguien le habla de Pedro, de Pablo, de María, incluso del Señor Jesús. Porque ellos tienen una representación del Señor Jesús llamado Isa en su libro sagrado, en su libro santo, que no es nuestro Señor Jesús de la Biblia. Entonces, la comprensión que ellos tienen es la misma que usted puede llegar a tener, querido hermano, de estos personajes que son muy importantes dentro del mundo islámico, dentro del Corán y de la historia musulmana en general. Con esto, ¿qué quiero decir? Que hay gente que no le conoce. Hay millones y millones de almas que aún no han oído acerca de Cristo, ni del Evangelio, ni del perdón de pecados, ni de la vida eterna. Gente que vive en el temor, presos de cumplimientos que son interminables. Si nosotros pensamos en un musulmán promedio, tiene que hacer 5 cosas para ganar el favor de las oraciones, tiene que viajar por lo menos una vez en la vida a Arabia Saudita, tiene que dar un impuesto para los pobres, una especie de limosna, también tiene que ayunar y tiene, como decía al principio, 5 veces por día orar, 5 veces, siendo la primera cerca de las 5 de la mañana porque tiene un calendario lunar. Hermanos, esta gente no conoce lo que es el descanso de la gracia de Dios, el saberse perdonados, el saberse limpios por la sangre de Jesús. Es a esta gente y a otra gente que aún nunca ha tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio, que nunca ha escuchado de Cristo, a la cual tenemos que ir, porque esa promesa sigue siendo la misma que para nosotros.
Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él verán, y los que nunca han oído de Él entenderán. Nosotros tenemos que abrazar esa promesa. ¿Cómo pensar el avance de la obra, hermanos, si no es a través de la simultaneidad? Cuando nosotros pensamos en la extensión del Evangelio, no tenemos que pensar que se va haciendo por etapas. Si nosotros pensamos en esta idea de etapas, quizá cuando fueron dichas las palabras de Mateo 28, ir hasta lo último de la tierra, en un sentido amplio de la palabra, podría haber sido Argentina. ¿Y qué pasó desde hace unos 200 años? El Evangelio llegó a Argentina, por medio de numerosos creyentes. ¿Y qué pasó de esa tierra en la cual se dijo ya hace 2000 años que tenían que salir para ir y predicar el Evangelio a todo el mundo? Bueno, ese lugar hoy en día es un lugar no alcanzado. Nosotros tenemos que volver a ese lugar. Nosotros tenemos que seguir adelante, y no me refiero únicamente a la Tierra Santa, no me refiero únicamente a Jerusalén, a la región más amplia como Palestina y más amplia como Medio Oriente, sino que quiero enfatizar este punto. El cumplimiento de la Gran Comisión es dinámico, no es estático. Se predica el Evangelio y se crece, y se va avanzando. Pero posiblemente esos lugares de los cuales hemos salido o han salido, en algún momento pasen por un periodo de sequía espiritual. Es lo que nosotros hoy estamos viendo con Europa. La mayoría de los obreros que han llegado a Argentina han venido de Europa y también de Estados Unidos. ¿Y cómo son esos lugares hoy en día? Obviamente que no vamos a decir que son lugares que no le conocen, pero que hay cada vez menos presencia cristiana. Cada vez más desdibujado está el rol de la iglesia, cada vez más permeable a ideologías que van entrando. Entonces, hermanos, lo que digo es que siempre nos mantenemos en este negocio. Nunca podemos llegar a decir, listo, ya está, terminé. Nosotros tenemos que tener el corazón en los negocios de Dios. Y Él sigue teniendo esta misma actitud. Él siempre viene a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros, queridos hermanos, tenemos que hacer eso. Yo ahora quiero hablar 2 minutos de Turquía, bueno, algunos minutos más quizás. Turquía es un lugar increíble, queridos hermanos. Turquía tiene mucho valor, en múltiples sentidos. Bíblicamente tiene un lugar muy importante. Cuando nosotros empezamos el relato de Génesis y leemos sobre el Edén posiblemente quedaba al norte de Irak y al sur de Turquía. Cuando nosotros llegamos al Arca y vemos el monte Ararat, una serie de montes que históricamente fueron territorio armenio, hoy en día quedan en Turquía. Cuando nosotros pensamos en Abraham, y hay 2 ciudades que se relacionan con él, se relacionan Harán y Ur, actualmente territorio turco. Si nosotros seguimos avanzando en el relato y venimos al Nuevo Testamento, podemos entender que también ahí nació el apóstol Pablo. El mismo Timoteo nace en Listra, actual territorio turco. La primera iglesia misionera, la iglesia de Antioquía, la primera iglesia gentil misionera que encomienda a Pablo y Bernabé, actualmente es la provincia de Antaquia, en Turquía. Históricamente fue de Siria. Antioquía de Siria era en su momento. Actualmente esa Antaquia queda en el sur de Turquía. Nosotros podemos pensar en el primer y segundo viaje misionero de Pablo, completamente se desarrolló en Turquía. El varón macedonio se le aparece en territorio turco. Las 7 epístolas del Apocalipsis son 7 ciudades que quedan actualmente en territorio turco. Muchas de ellas conservan, incluso algunas de ellas conservan el mismo nombre. La ciudad de Esmirna, en la cual el Señor, si el Señor quiere, estaremos yendo, sigue llamándose de la misma manera. Pérgamo de la misma manera. Éfeso cambió el nombre, actualmente se llama Selchuk. Y están en un radio de unos 70, 80, 90 kilómetros a la redonda, todo territorio turco. La primera epístola del apóstol Pedro, que es enviada a los hermanos que están en el Ponto, Galacia, Capadocia, Bitinia y la provincia romana de Asia, todo lo que actualmente es el territorio turco. La epístola de los Gálatas
también, hermanos, ¿por qué les digo esto? Porque fue una tierra bendecida por el Evangelio, bendecida por la palabra de Dios, bendecida por los pies de los apóstoles, de los seguidores de Jesús, bendecida por mártires, rociada con la sangre de mártires. Y hoy en día, ¿qué hay? ¿Sabe cómo es la situación de hoy en día de Turquía? Hoy en día se calcula que en un país, como actualmente tiene 82 millones de habitantes, hay cerca de 11.000. Cerca de 11.000. Me refiero a un número. El número en sí de creyentes registrados en iglesias, bautizados, se estiman cerca de 7.000. Y después los creyentes que están en casas, que pertenecen a iglesias en casas donde no necesariamente están afiliadas por no tener la estructura de afiliación, se calcula que hay entre 11.000 y quizá un poquito más, llegando quizá a los 15.000. Ese es un número actual de la obra en Turquía. Se calcula que hay un 0,001% de creyentes en Turquía. Cuando hablamos de creyentes nos referimos a cristianos de fe evangélica, no nominales. Si nosotros contamos los nominales, me refiero a la Iglesia Ortodoxa Armenia, Iglesia Ortodoxa Rusa, Iglesia Siríaca y otras confesiones que son históricas en la región, quizá haya un poco más. Pero los cristianos evangélicos actualmente son ese número que hacía mención antes. ¿Qué podemos decir de la obra en Turquía? Los hermanos de allá están luchando para hacer crecer la obra. Hay liderazgo turco, queridos hermanos. Si bien es un país islámico, pero desde 1923 es laico. ¿Qué quiere decir esto? Que en la práctica es islámico. De hecho, en la bandera tienen una referencia inequívoca que es la media luna. Pero en la teoría, en los papeles, desde 1923 es un país laico. ¿Y eso qué significa? Que cualquier persona puede manifestar y puede llevar y vivir y ejercer su propio credo y religión. Eso en los papeles. Después en la práctica, ellos muchas veces encuentran oposición. En cualquier lugar del mundo islámico, cuando un familiar se convierte, sí o sí está traicionando a la familia. Sí o sí es tenido como alguien que ha hecho algo que trae mucho deshonor, mucha deshonra a la familia. Culturalmente es así. Y Turquía no es la excepción. Por ende, cuando alguien se convierte, tiene que tomar muchas decisiones. La persona, el creyente, la persona que recibe a Cristo, que se hace cristiana, que se hace, no voy a decir cristiano, sino seguidor de Jesucristo, porque cuando uno le habla a un turco y le habla de cristiano, piensa y lo relaciona con cristianismo occidental. Para ellos todo lo que es occidental es cristiano. Entonces ellos ven a Maradona, ven a Neymar, ven a Madonna, es todo cristianismo. Por ende, los creyentes de allá no se identifican naturalmente como cristianos, sino como seguidores de Jesús o creyentes en Jesucristo, para establecer una diferencia con esta representación política hegemónica que ellos interpretan por cristiana. Lo que estaba diciendo entonces es que, en este lugar actualmente hay un liderazgo turco, un liderazgo que crece, un liderazgo que está tomando la punta, la delantera, tanto en lo que es la predicación abierta del Evangelio, en las iglesias, hay iglesias abiertas, y no solamente eso, sino también a través del multimedia. Muchos creyentes, y más en esta época de pandemia, se han dedicado a predicar el Evangelio a través de YouTube, a través de Instagram, de Facebook, y tienen un uso muy hábil de las redes sociales. Hermanos, yo les quiero pedir que oren por la obra en Turquía. Si bien yo les hablo de que hay liderazgo turco, pero si usted recordará el número de la gente registrada en iglesias, en todo el país, en 80 millones, 7.000, y el número grueso contando a la gente que no está registrada entre 11.000 y 15.000, se dará cuenta de que es un muy pequeño grupito de creyentes
Ese grupito necesita de nuestras oraciones. Querido hermano, yo lo quiero invitar a que usted ore por Turquía. Que usted ore y que usted se comprometa delante del Señor. Trate de ser consciente cuando está leyendo la Escritura de qué territorios son aquellos que usted lee hoy en la actualidad. Cuando usted está leyendo la epístola a los Colosenses, ¿dónde quedaba Colosas? Cuando usted lee Tesalónica, ¿dónde quedaba Tesalónica? ¿Qué es esa parte? ¿Qué es del cristianismo hoy en día en esas tierras? De la misma manera que cuando uno lee la epístola a los Romanos o cualquier pasaje de la palabra de Dios, ore por esos lugares. Ore para que Dios vuelva a brillar en esos lugares. Ore para que el Evangelio, para que el nombre de Cristo sea glorificado. Nosotros tenemos una promesa maravillosa, gloriosa, queridos hermanos, que es un hecho cumplido en la eternidad de Dios, y me refiero a Apocalipsis capítulo 7. Dice la palabra de Dios en el libro Apocalipsis 7 versículo 9. Dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Eso va a suceder. Eso en la eternidad de Dios ya sucedió. Y va a haber gente de toda lengua, tribu y nación. ¿Cuál es nuestra parte debajo de la tierra? Hermanos, continuemos con la predicación del Evangelio hasta lo último de la tierra. Seamos parte. Nuestras oraciones van mucho más lejos que nuestros pies, van mucho más rápido. Hermano, ore por todo el mundo que aún no le conoce. Hay varias ventanas. Estaba la ventana 1040, que es una franja del mundo donde se encuentran la mayor concentración de pueblos que no le conocen, pero hay otra ventana que es la ventana verde, que son los pueblos que viven en las selvas que aún no le conocen. Podemos pensar en el Amazonas, podemos pensar en tantos lugares, incluso acá en nuestro país, donde hay gente que aún no le conoce a nuestro Señor. Así que oremos por ellos. Si alguno puede ayudar, ofrendar, adelante, querido hermano, y sea parte del cumplimiento de la Gran Comisión. Le mando un gran abrazo. Gracias por esta hermosa oportunidad de compartir con ustedes este proyecto que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y le animo, hermano, como le decía antes, a orar y a ser parte de la Gran Comisión. Que el Señor le bendiga. Muchas gracias, hermano, por su testimonio, por poder compartir con nosotros una parte de su historia. Quiero invitarte, a vos que estás viendo este video, que puedas dejar en comentarios qué fue lo que más te impactó. A mí lo que más me impactó fue escuchar de cómo desde un comienzo empezó a arder en el corazón de nuestro hermano Lionel el deseo de poder evangelizar, y la importancia también de esto. Seamos sensibles, tengamos esa sensibilidad al espíritu. Porque no es una emoción, es un deseo del corazón de Dios, que el Evangelio sea predicado. Y la mies está lista, pero faltan obreros. Y si tenés ese ardor, esa carga, animate, ponelo en oración, deja tu vida en las manos del Señor, entregate por completo, y Él va a encargarse del resto. El que llama, capacita. Así que confiado en las promesas del Señor. Y sigamos orando y apoyando en oración a nuestro hermano Lionel junto a su proyecto Romanos 15:20. Oramos por su familia también. Incluirlo en tu lista de oraciones, como cada hermano que se ha presentado durante los últimos martes. Y incluyámonos y tomemos conciencia de la Gran Comisión. Que, como decía en un comienzo nuestro pastor Gustavo Sánchez, no hagamos de la Gran Comisión la gran omisión. Este es un deseo del corazón de Dios, del cual tenemos el deber de cumplir como hijos. Que el Señor te bendiga y te espero el próximo martes con M de Misiones.